Hola, buen día. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema muy importante relacionado al proceso judicial, quiénes participan y cuál es su finalidad. Entonces, para entender este tema, voy a compartir con ustedes unas láminas que he preparado y que esto nos va a ayudar a entender mejor el tema que vamos a abordar. El tema principal es esta, ¿no? ¿Cuál es la función judicial tanto fiscal y de la defensa dentro de un proceso penal? Estoy tomando como ejemplo el proceso penal para su mejor entendimiento. Y para ello vamos a empezar con algunas preguntas relacionadas al tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un proceso judicial? En algún momento nos hemos puesto a pensar y a preguntar, ¿qué es un proceso judicial? ¿Para qué nos sirve? ¿No? ¿Por qué tenemos un poder judicial? ¿Por qué tenemos un ministerio público? ¿Y por qué hablamos de abogados litigantes o abogados defensores? ¿No es cierto? A la vez también tenemos que saber cuál es la importancia del proceso judicial, también a quienes se les somete a un proceso judicial. Por supuesto, cómo es que se le halla responsabilidad a un sujeto dentro del proceso judicial. ¿Quiénes participan en un proceso judicial? ¿No? ¿Quiénes son los llamados, aquellos garantes de llevar el proceso judicial? Y la participación dentro de este proceso participa, ¿no? ¿Cuál es su función judicial, así como cuál es la función fiscal o del Ministerio Público, pero también cuál es la función del abogado defensor? Entonces, para nosotros tener claro estas preguntas y para poder responderlas, vamos a seguir las siguientes láminas. Bien, alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué es la justicia? Y obviamente nosotros no somos los únicos que nos hemos hecho esta pregunta, sino que desde tiempos antiguos ya hubo grandes pensadores, filósofos, sociólogos, antropólogos que han tratado de descifrar y darle un concepto a la palabra justicia, como por ejemplo nosotros tenemos a Ulpiano, quien en algún momento dijo, ¿no? La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Obviamente, ¿no? Ulpiano tenía este concepto de decir que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Es más o menos así como lo que antiguamente mencionaban y decían que a la persona que ha cometido un delito hay que castigarle, pero a la persona que se le encuentre fuera de responsabilidades se le tiene que dar su libertad. Entonces hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Platón también en algún momento, ¿no? Recordemos que un filósofo muy importante que dejó bastante doctrina en el tema de la filosofía, también dijo, ¿no? La justicia como armonía social. Efectivamente, ¿no? Si no existiese justicia en una sociedad, esto no tendría que ser denominado como una forma de convivencia social pacífica, sino sería pues una convivencia salvaje, ¿no? Tiene que existir la justicia para tener que controlar la actividad de la sociedad, para controlar sus interactuaciones, sus interrelaciones. Eso lo vamos a seguir descifrando más adelante. Aristóteles no se queda atrás, otro gran filósofo también, que en algún momento dijo, ¿no? La justicia como igualdad, algo relacionado con Ulpiano, ¿no? La justicia como igualdad proporcional, dar a cada uno lo que le corresponde. Si no, tiene una cierta familiaridad con lo que mencionaba Ulpiano, es decir, hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Si alguien comete un delito, le corresponde sanción. Si una persona no es culpable de nada, tiene que continuar con su libertad. Santo Tomás de Aquino, también otro filósofo muy importante, decía la justicia como ley natural. Bueno, un poquito más complicado, porque la justicia también menciona como ley natural, pues una justicia divina, una justicia de Dios. Pero aquí en la tierra los hombres actuamos como seres, como individuos imperfectos,
Entonces, quien debe, quien debe en este caso poner las cosas en su lugar, en su sitio, somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Con nuestra propia normativa, con nuestra propia forma de convivencia social. Bueno, nosotros también hemos practicado pues un concepto relacionado a estos tiempos modernos. Obviamente hay muchos pensadores que ya han mencionado que tener que descifrar el concepto de justicia no es tan sencillo. Así es que yo he tomado también esta atribución, he tomado el atrevimiento de poder redactar un pequeño concepto que dice lo siguiente, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, a los antes citados filósofos, ¿no? Dice, la justicia en el derecho es el medio por el cual se busca o persigue la verdad, el cual permite resolver la controversia, disputa o menoscabo de un derecho. Por lo tanto, la justicia resuelve dando a cada quien lo que se merece. Por tal motivo, la justicia es una necesidad social que permite resolver las diferencias entre los sujetos de nuestra sociedad. Yo les mencionaba que efectivamente en este mundo ya globalizado, que interrelacionamos no solamente acá en el contorno de nuestra sociedad, sino que ya interrelacionamos mundialmente, es que necesitamos la presencia de justicia por esta actividad constante que nosotros realizamos con nuestros congéneres. Y es que el ser humano en su imperfección siempre va a cometer algún tipo de inconveniente a su otro congénere y por lo tanto estas inconveniencias, si nosotros como sujetos no podemos resolverlo, tenemos un tercer sujeto que es la entidad judicial, quien nosotros invocamos su presencia y a que nos ayude a resolver nuestros problemas. La justicia en toda sociedad es importante. Sigamos con la siguiente lámina. Muy bien, entramos en todo caso a la función judicial. Nosotros tenemos un poder judicial que es un tercer poder del Estado peruano. Este poder judicial tiene la función de lo siguiente. Menciona, el poder judicial por encargo de la Constitución y las leyes tiene el poder de ver, ¿ya? Tiene el poder de ver, de administrar justicia y de resolver las cuestiones que son sometidas a su competencia. Esta responsabilidad lo realiza de manera independiente, imparcial, de forma motivada, garantizando el respeto por los derechos humanos y fomentando una cultura de paz. El Poder Judicial es representado por el juez, por la jueza o por el juez, ¿no? Por una jueza, ¿no? Resulta pues que el Poder Judicial es un tercer poder del Estado. Nuestro Estado peruano, básicamente, su composición principal es de los tres poderes del Estado, ¿no? Que es el Poder Ejecutivo, representado por el presidente, el Poder Legislativo, representado por los congresistas, y el Poder Judicial, representado por los jueces, básicamente que ellos administran justicia. Entonces, su función principal de los señores jueces es de resolver las controversias que la sociedad les somete, ¿no? Entonces, nosotros como individuos que constantemente comerciamos, compramos, vendemos, en algún momento de esa interacción cometemos ciertos errores. Podemos cometer el error, por ejemplo, de no cumplir con la transferencia de una compraventa. Podemos incumplir un contrato de arrendamiento, ¿no? Es decir, nosotros como parte de la sociedad entramos a una relación entre individuos que nos permite interactuar, pero esa interactuación en muchas veces se convierte en errores, errores a veces graves. Por lo tanto, quien resuelve esos problemas, si es que entre nosotros no podemos resolverlos, finalmente lo tiene que resolver el Poder Judicial. El Poder Judicial eh, resuelve muchos problemas, ¿ya?
términos sencillos, muchos problemas que la sociedad le somete. Desde los procesos civiles, ¿no? Puede ser divorcios, puede ser transferencias, compraventas, donaciones, puede ser herencias que nuestros padres nos dejan o nosotros mismos en algún momento vamos a dejar las herencias, puede ser sobre derecho penal, por ejemplo, ¿no? A alguna persona comete un delito, robo, hurto, asesinato, feminicidio, entonces el Poder Judicial interviene. Lo mismo sucede en el derecho laboral, ¿no? En el derecho laboral, cuando un trabajador es despedido arbitrariamente, intempestivamente, entonces este trabajador, este obrero, se queja ante el Poder Judicial, ¿no? Para que sea repuesto, para que se le tenga que recompensar ese despido arbitrario, en fin, es decir, vamos en busca de justicia al Poder Judicial y que ellos, según su función, tengan que garantizar justicia. Y así, nuestro poder Judicial se manifiesta en diferentes áreas del derecho. Derecho civil, derecho penal, derecho comercial, derecho tributario, derecho laboral. Ahora también el derecho sigue ramificándose, tenemos derecho de medio ambiente, derecho marítimo, en fin, muchas especialidades del derecho. Finalmente, todas esas ramas del derecho recaen en la función judicial para que ellos tengan que resolver estas controversias. Personas en derecho privado, en derecho público, entre personas y empresas, etc. Entonces, su finalidad principal cuando sometemos al Poder Judicial un problema de cualquier ámbito del derecho, el juez está en la obligación, la vamos a resaltar aquí, ¿ya? En la obligación y la responsabilidad de tener que resolver este caso que se le está poniéndose sobre su presencia del juez. Tiene que resolver. No hay otra entidad que resuelva los conflictos de la sociedad. No hay otra entidad. Por eso es que decimos que el Poder Judicial es el monopolio de la justicia, porque finalmente a donde recaen todos nuestros problemas de nuestra sociedad es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que actuar de manera constitucional, de acuerdo a la ley, garantizando la administración de justicia y que sus resoluciones que va a emitir, sus sentencias, tengan que ser motivadas, ¿ya? Esa palabrita motivada, todos aquellos estudiantes de derecho lo van a tener en cuenta durante todo el ejercicio de su profesión, ¿ya? Motivada. Es que la motivación hace que el juez haya encontrado suficientemente pruebas, haya encontrado suficientemente la necesidad de sentenciar un caso desmereciendo a una parte, pero eh, dándole, la, dándole a una de las partes el privilegio de su pedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que un trabajador es despedido de su centro de trabajo, el juez tiene que sentenciar, ¿ya? Motivadamente, mencionando, comentando el porqué de su sentencia va a favor del trabajador y no a favor de la empresa. Entonces, esa motivación hace que las partes tengan que sentarse a leer el expediente y decir, efectivamente, el juez ha encontrado razón en una de las partes. Fomentando, dice, siempre el respeto de los derechos humanos y fomentando una cultura de paz. Efectivamente, el juez en su función judicial no puede vulnerar los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de las partes. Tiene que garantizar la función de paz. No puede generar mayor
mayor conflicto social. Por eso es que es importante resaltar esta palabrita de motivación en sus resoluciones. Entonces, finalmente, para terminar con esta parte de la lámina, la función judicial debe garantizar el orden judicial, debe garantizar la administración de justicia, el juez debe motivar sus resoluciones, el juez debe respetar los derechos fundamentales de la persona, el juez debe administrar justicia de acuerdo a la Constitución, a la ley, pero también a los acuerdos internacionales en las cuales el Perú es parte. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. La función del Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público es una entidad autónoma del Estado, pero que tiene cierta peculiaridad y se diferencia del Poder Judicial. Vamos a leer primero para entender cuál es la función del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene como función principal custodiar el cumplimiento de las leyes. En tal sentido, persigue su incumplimiento configurado como delito. Por ello, el Ministerio Público es la entidad autónoma del Estado que defiende la legalidad. Además, representa a la sociedad, por ende, protege los derechos del Estado, de los ciudadanos y los representa en los juicios. Defiende el interés de la familia, a los menores y a los incapaces, siendo sus funciones la de investigar y de perseguir el delito. El Ministerio Público es representado por el fiscal o la fiscal. Bien, el Ministerio Público básicamente conocemos como los fiscales, ¿no? Pero la entidad en sí es el Ministerio Público. Y en el Ministerio Público quienes se embisten de poder son los fiscales. Los fiscales son autoridades mejor dicho, son funcionarios, ¿no? Los fiscales son funcionarios que tienen la finalidad de perseguir el delito, esto dentro del derecho penal. Los fiscales tienen la atribución de conducir las investigaciones desde la noticia criminal que ha llegado a su entidad, al Ministerio Público. Entonces, su actuación de ellos básicamente es acusar, perseguir el delito, comprometerse con la sociedad de que esos delitos tienen que ser imputables, acusados, y que la sociedad no tenga que vivir en el miedo de que no hay quien les represente. El Ministerio Público les representa mediante los fiscales. Los fiscales tienen la atribución ¿de qué? De que cuando conocen una noticia criminal, por ejemplo, se ha cometido un delito, alguien ha ocasionado un robo, el Ministerio Público mediante la Policía Nacional acude inmediatamente al lugar de los hechos, investiga quién es el sujeto que ha cometido el delito. Una vez constatado ya que o identificado al sujeto, el sujeto tiene que ser interrogado para posteriormente, si se le encuentra algún tipo de hallazgo que esté inmerso en delito, tenga que ser acusado ante el juez. Bien, o sea, básicamente el Ministerio Público, los fiscales cumplen la función de acusar. Si alguien comete un delito, pues el fiscal va a tener que acusar. Algunos hemos tenido en algún momento la pregunta de decir, ¿y los abogados no acusan? No, lo que pasa es que los abogados nos ayudan a nosotros a redactar los hechos delictivos. Nosotros a nuestro abogado le podemos describir y contar los hechos que ha pasado, por ejemplo, en un delito de robo. El abogado, con su experiencia, con su expertise, va a tener que redactar el documento, el cual va a ser ingresado al Ministerio Público para que el Ministerio Público tenga que estudiarlo, analizarlo y posteriormente a las personas que estén
involucrados va a tener que citarlos para que ellos tengan que dar su manifestación dentro del Ministerio Público. Entonces, una vez realizado ese trabajo del fiscal, decide dos cosas. Si es que a un sujeto se le halla responsable de haber cometido un delito, el fiscal va a proceder a acusar ante el juez por el delito que se ha tipificado. Si el fiscal encuentra que el sujeto no ha cometido ni un delito, entonces lo que va a dar paso es a archivar el caso, lo que normalmente en el Ministerio Público se conoce como sobreseimiento, lo va a sobreseír, lo va a archivar. Entonces, el Ministerio Público, su trabajo consiste básicamente en realizar la acusación a las personas que han cometido delito y los acusa ante el juez. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente lámina. Este es un ejemplo que les he traído yo para que todo lo que hemos hablado se entienda mejor. Vemos acá a un sujeto encapuchado apuntando a tres personas. Este es un asalto. Lamentablemente el sujeto, el asaltante, pues es capturado por la policía, conducido posteriormente pues a la comisaría, ¿no? Ahí vemos que el policía lo está conduciendo al delincuente que ha cometido el asalto. ¿Para qué? Para que le van a tomar sus generales de ley, ¿no? Le van a interrogar y le van a identificar. Los sujetos procesales. Bien, aquí todo lo que hemos hablado vamos a poderlo practicar. Tenemos como su personería, tenemos acá como su majestad al juez, tenemos al lado izquierdo a la fiscal y al policía. Tenemos a abogados defensores, ¿ya? Y tenemos al detenido. Esta es una sala de audiencias que normalmente lo vemos. Su comportamiento se define básicamente como esta figura. Vemos a la fiscal conjuntamente con el policía. ¿Por qué los vemos juntos, no? Porque la fuerza pública representa, pues, está representado por la Policía Nacional del Perú. El apoyo que tiene el Ministerio Público, los fiscales, la fiscal, el apoyo que tiene como fuerza pública es la Policía Nacional. La Policía Nacional es el primer agente quien concurre cuando se comete delitos, concurre al lugar de los hechos inmediatamente y luego comunica a la fiscal, ¿ya? Comunica a la fiscal. Aquí vemos a este detenido que ha sido capturado por la policía, pero que inmediatamente ha sido comunicada a la fiscal. La fiscal seguramente ya lo tomó su declaración, ya está dentro de una sala de audiencia. ¿Por qué? Porque la fiscal ha encontrado responsabilidad en este detenido, ¿ya? Entonces, este es un dúo que trabajan juntos, Policía Nacional y Fiscalía. Trabajan juntos, captura personas, los detiene y los comunica inmediatamente a la Fiscalía. Nuestros abogados defensores aparecen en el momento de que el acusado, en este caso detenido y acusado, aparecen ellos como defensa del detenido. No olvidemos que es un derecho fundamental el tener que ser representado, el tener que defenderme ante la justicia, el tener que tener una defensa para yo poder ser liberado, porque no porque esta persona está detenida, no podemos decir que es culpable. Estamos en un proceso judicial y que por lo tanto todavía esta persona no ha sido sentenciada. Esta persona, por lo tanto, tiene el derecho de ser asistido por sus abogados defensores o abogados litigantes, quienes van a pedir la liberación, la absolución del detenido. Finalmente acá tenemos a nuestra jueza
quien va a determinar, va a dirimir quién realmente tiene la razón, la acusación del fiscal o la defensa de los abogados. Entonces, esto se realiza en un proceso judicial. Aquí, ¿qué es lo que pasa? La fiscal, con todas las pruebas que ha reunido, va a acusar al detenido. La fiscal básicamente le va a querer ver a este detenido en la cárcel. La fiscal puede argumentar y puede decir que se le halla responsable por las pruebas que se le ha encontrado y que por lo tanto puede estar pidiendo una sentencia condenatoria. Es decir, la fiscal pide que este señor, que este detenido tenga que purgar condena, tenga que ser encarcelado. Por otra parte, tenemos aquí a los abogados defensores que hacen lo contrario y los van a pedir la absolución, que se le deje en libertad, que su defendido no es responsable del delito que se le está imputando. Entonces, aquí los abogados tienen que demostrar el por qué la fiscal está equivocada, el por qué la fiscal no tiene razón, ¿no? Entonces, los abogados defensores, litigantes, van a ser la contraparte, ¿ya? Y quien finalmente toma la decisión de la mejor argumentación, de la mejor veracidad que presentan, es nuestra juez, ¿no? En este caso, nuestra jueza, ¿no? Es nuestro juez. Entonces, este proceso judicial lo vemos todos los días. Detenido, obviamente el detenido tiene derecho a la defensa. La señora fiscal, con su apoyo de la Policía Nacional, van a acusar, los abogados defienden y la juez simplemente sentencia. Seguimos. Las funciones del fiscal. Bien, sí, el Ministerio Público está representado por el fiscal o la fiscal, ¿no? ¿Quién es el fiscal? Pues representa a la sociedad en los juicios, ¿no? Hemos visto en la anterior lámina, representa a la sociedad en los juicios, ¿no es cierto? Es el titular de la acción penal. La fiscal es la única, o el Ministerio Público es la única entidad que mediante sus fiscales pueden accionar la acusación hacia una persona, ¿ya? Es el titular de la acción penal. Investiga el delito. La fiscalía, mediante sus organizaciones de criminología, la policía de alta especialización, etcétera, etcétera, investigan el delito. Persigue el delito, efectivamente, hasta que se logre que si efectivamente una persona o un sujeto es o no responsable para poder acusarle del delito. Acusa al responsable del delito. Una vez encontrado las pruebas suficientes, ¿ya? Que una persona haya cometido, inmediatamente acusa el fiscal, ¿ya? Y lo va a acusar ante el juez. Si le encuentra responsable por el delito de homicidio, por ejemplo, la fiscal va a acusar, va a decir, este sujeto es responsable de haber cometido este homicidio y por lo tanto, señor juez, yo pido una pena privativa de la libertad de 15 años, por decir, ¿no? Entonces está acusando. Es defensor de la legalidad, obviamente, ¿no? Está defendiendo la legalidad, no puede defender la ilegalidad. Hay funcionarios públicos, personas, sujetos que cometen delitos, pues esos delitos los va a condenar. Por eso se dice defensor de la legalidad. Protege a la víctima y a los testigos. Esa es una parte muy importante ya para entrar a juicio. El fiscal tiene que proteger a estos testigos, porque estos testigos en muchas ocasiones se pueden convertir vulnerables, porque si un testigo sabe mucho, así como sabe mucho, puede correr riesgo, ¿no? Puede alguien atentar contra su vida, etcétera. Entonces, esas son estrategias que ya se manejan dentro del Ministerio Público y que son propios de la actividad del fiscal.
¿no? El de proteger a la víctima y a los testigos. Recordemos que proteger a la víctima es muy importante. La víctima también es un testigo. La víctima sabe qué es lo que ha pasado y por lo tanto hay que protegerlo. Es una de sus funciones de los señores fiscales. La función del abogado, ¿no? Hemos visto en esta lámina su función. Es básicamente la de defender a su cliente, ¿no? A su patrocinado. Pero ¿qué es lo que realiza nuestro abogado defensor, nuestro abogado litigante, ¿no? ¿Por qué decimos abogado defensor y por qué decimos abogado litigante? ¿Por qué? Porque el abogado defensor va a defender el interés de su cliente, de su patrocinado. ¿Por qué decimos que es litigante? Porque él es el que va a estar al frente, delante del acusado. Él va a dar la cara. Él va a utilizar los argumentos necesarios para defender a su cliente. Nuestro abogado litigante es quien pone la cara y el pecho para que su cliente no vaya a la cárcel o no sea condenado. Entonces, una de sus funciones de nuestro abogado defensor, ¿qué es? Representar a su cliente en juicio. ¿No? Él va a estar adelante, él va a pedir la absolución, ¿no? de su condena, él va a pedir que se le respete sus derechos, ¿no? Del acusado, ¿no? Defender los intereses de su patrocinado. ¿Cuál es el interés de una persona que está siendo procesado en juicio, ¿no? ¿Cuál es su interés de nuestro detenido en este caso? El interés es estar libre, ¿no? Su interés es no ser condenado, no estar en la cárcel. Entonces, ese interés es lo que va a tener que luchar nuestro abogado defensor. Otra función es que la acción punitiva del Estado no abuse de los derechos de su cliente. Obviamente esto se ve a diario cuando una persona no tiene defensa, la fuerza del Estado, del ius puniendi, ¿ya? Del ius puniendi, puede ser grave. El Estado te puede sancionar y si no te defiendes, el Estado te puede sancionar. Simplemente si tú no tienes una defensa efectiva, no tienes a nuestro abogado defensor, pues tranquilamente vas a ser condenado, vas a ir a la cárcel. Entonces, esa acción punitiva del Estado lo defiende nuestro abogado. Porque, por ejemplo, si tú no has tenido nada que ver en un delito, tú no tienes por qué estar en la cárcel, tú no tienes por qué ser sentenciado. Entonces, eso va a defender nuestro abogado. Eso es su trabajo, básicamente, ¿no? Ya les dije, el fiscal te quiere ver en la cárcel, pero el abogado te quiere ver en libertad, porque ese es tu abogado, es tu defensor. Otra función es velar porque los derechos de su cliente no sean vulnerados, efectivamente, ¿no? Uno cuando es detenido, te pueden torturar. Cuando eres detenido, te pueden, eh, te pueden inducir a decir cosas que tú no están dentro de tu persona, ¿no? Te van a decirte, no, di esto, firma aquí, confiesa, dile que tú eres el culpable, ¿no? Entonces, te toman tu declaración sin presencia de tu abogado. Entonces, ahí entra la función de nuestro abogado defensor, ¿no? El señor abogado llega a la comisaría y dice, yo soy el abogado defensor de mi cliente. Entonces, hasta ese momento, el acusado, el detenido, pues, si no tiene abogado, se siente defraudado. Y hemos dicho que la fuerza de ley que tiene nuestro Estado es fuerte. Si no te defiendes, simplemente va a haber una condena desproporcional. Entonces, no pueden vulnerar tus derechos. Para establecer estos procesos judiciales, existen formas, existe un procesal judicial, un proceso penal, hay un procedimiento judicial. Y todos esos pasos que se dan para condenar a una persona se tienen que respetar.
nosotros como sujetos que no conocemos el derecho, nos pueden abusar, ¿no? Empiezan abusando desde la policía, desde la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero quien hace prevalecer tus derechos es nuestro abogado defensor. También una de las funciones importantes es la de propiciar salidas menos gravosas antes de las penas privativas de la libertad, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Según eh, jurisprudencia, ¿no? Hay jurisprudencia en la cual mencionan los magistrados, ¿ya? Nuestros magistrados del Poder Judicial dicen, la finalidad de un proceso, ¿no? Es la libertad. A última ratio es la pena privativa. O sea, la regla es la libertad. ¿Por qué la regla es la libertad? Porque todo procesado debe afrontar sus procesos en libertad. No puede estar preso. Pero en última ratio, ¿no? En última ratio, ya por fuerza mayor, porque hay ya graves elementos de convicción que se le han encontrado al acusado de haber cometido el delito, solo en esos casos el detenido tiene que ser privado de su libertad. Pero en sí, la regla es la libertad. De última ratio, la prisión. Entonces, ¿quién tiene que jugar eso? ¿Quién tiene que entrar a detallar y solicitar que, por ejemplo, una persona ha sido detenida, casi ya es culpable, encontrado culpable, hay pruebas suficientes, los peritos han encontrado ciertas pruebas, hay testigos que están mencionando que esa persona detenida es el culpable? Entonces hay graves y fundados elementos que sí le podrían llevar a una prisión preventiva, pero el abogado en su expertise, en su conocimiento, puede decir, no, yo no quiero que me lo apliquen la pena privativa, aplíquenmelo un arresto domiciliario, que es menos gravoso estar en prisión que estar en tu casa, ¿no? Porque ahí tienes todavía tus libertades. O sugiero, ¿no? O solicito, el abogado defensor va a decir, solicito que me lo apliquen, pues un impedimento de salida ya. Ya no vas a salir del Perú o no vas a salir de tu región. Vas a tener que venir a firmar mensualmente. Eso es más conveniente porque todavía estás en libertad. Entonces, esas conductas, esas consideraciones que pide el abogado es resaltante, ¿no? Es porque es preferible estar en tu casa con una con una arresto domiciliario que estar en una prisión. ¿De quién depende esas defensas que lo hace? De nuestro abogado defensor, de nuestro abogado litigante, ¿cierto? Finalmente dice defender a su cliente en todo lo que le favorezca. Efectivamente, el abogado siempre va a tener que buscar el mejor beneficio para su cliente, ¿no? El abogado tiene que ver la forma de cómo vamos a ver de que el Poder Judicial, la condena que se te viene no sea muy gravosa, que no sea de tanto sufrimiento para el condenado, para la familia, porque detrás de un sujeto siempre hay familia. Entonces, hay que ver de cómo ese sufrimiento pues no abarque tanto, ¿no? Por ahí de repente es el que yo les comentaba, de que efectivamente el abogado tiene que proponer, ¿no? Salidas alternativas, ¿no? Y si es que el juez se lo concede, qué bueno, ¿no? Entonces hay menos sufrimiento para el acusado, para aquel que está siendo investigado, ¿no? Digamos, bueno, nuestro juez, nuestra jueza, es como un árbitro, es un dirimente, el juez escucha las partes, escucha la teoría del caso, la teoría del delito, del fiscal, también escucha la teoría del caso, la teoría del delito, del abogado defensor. Ellos dos, abogado defensor y fiscal, construyen su propia teoría y le cuentan al juez. Le dice, por ejemplo, la fiscal le dice, no, señora jueza, yo pido que este sujeto se le tenga que condenar porque ha cometido el delito de violación y por lo tanto las pruebas están aquí, que los peritos han examinado, los testigos han mencionado que efectivamente este acusado
es responsable de los actos delictivos, ¿no? Esa es una teoría que ha construido la Fiscalía, pero por otra parte también el abogado defensor ha construido otra teoría, ¿no? Y le solicitará pues a la juez, ¿no? Le dirá que su eminencia, yo solicito la absolución de mi defendido porque lo que menciona la fiscalía es totalmente una mentira, porque como abogado defensor hemos visto de que mi defendido en el momento de los hechos no estaba en el lugar de los hechos, él estaba de viaje, la persona que ven en los videos no es mi defendido, ¿no? Entonces yo tengo las pruebas aquí, que efectivamente él viajó con su señor padre, viajaron y no estuvieron aquí. Entonces hay un error de imputación que por lo tanto yo solicito la absolución de la imputación que está solicitando la señora fiscal, ¿no? Está habiendo una contraposición de teorías, ¿no? Tanto de la fiscalía como del abogado. Entonces, ¿quién es el que dirime? La jueza. Valora, ¿no? Va a valorar las pruebas, va a traer testigos, va a traer a peritos criminalísticos, etcétera, etcétera. Y en fin, cada uno dará su versión, todo lo necesario que sea posible para tener que emitir justicia. Todo lo necesario posible. Hay que utilizar todos los recursos. Hay que traerle al chofer, bueno, que dé pues su manifestación el chofer, ¿no? El de seguridad, que venga el de seguridad a dar su manifestación, que identifique a la persona si realmente, eh, si la acusación del fiscal está diciendo de que efectivamente este señor es, ¿no? Que identifique el guachimán, ¿no? En fin, todo lo necesario se tiene que aplicar en un proceso judicial, porque recordemos que en este proceso penal, ¿ya? En un proceso penal, lo que está en juego es la libertad de la persona. Lo que está en juego es la libertad de la persona. Y detrás de esa persona hay un sufrimiento hacia la familia. Sufre la esposa, los hijos, el papá, la mamá, los abuelos, los tíos. Cuando surge un problema en un núcleo familiar, se contagia, ¿no? Todos tenemos que acudir, ¿no? Entonces, un proceso penal es, yo diría que es uno de los más causantes de sufrimiento dentro del núcleo familiar. Bien, ¿cuál es su función? Pues de nuestra jueza, ¿no? Escuchar a las partes. Escucha al fiscal o a la fiscal, escucha al abogado defensor o a la abogada defensora y tiene que identificar, ¿no? Quién de ellos tiene la mejor razón, quién ha presentado las mejores pruebas, ¿no? Va a analizar en este segundo punto, ¿no? Analiza las pruebas, ¿no? Va a ver, ¿no? Quién ha presentado pruebas creíbles, hasta científicas, porque así tiene que ser, pues, ¿no? Estamos poniendo en riesgo la libertad de la persona en un proceso penal, ¿no? Estamos poniendo, entonces, tiene que ser científicas, tienen que ver testigos, ¿no? Tiene que interpretar la ley, nuestro tercer punto. Tiene que interpretar la ley. Señoras, por favor, tráigame el código penal, el procesal penal, ¿no? La tipificación del delito se ajusta o no al hecho que ha sucedido, ¿no? O sea, si este señor ha cometido una violación, ¿y por qué le estás acusando, por ejemplo, de robo? ¿No? O al contrario, ¿no? Ha cometido robo porque tú le estás acusando de feminicidio, que es mucho más gravoso, ¿no? Es que hasta cadena perpetua con sus agravantes. Entonces tiene que interpretarlo la señora jueza. Dicta su sentencia. La señora jueza, al tener todas las pruebas, ya la escuchó a la fiscal, ya la escuchó al abogado, entonces tiene que emitir una sentencia. ¿Y cómo tiene que emitir una sentencia? Motivada, motivada, ajustado a ley, ajustado a norma, ajustado a derechos internacionales, ajustado a la Constitución, ajustado a la doctrina, ajustado a la jurisprudencia. O sea, su sentencia tiene que ser, pues, algo creíble, algo que cuando a cualquier abogado o un abogado, el fiscal diga, sí, efectivamente, esta sentencia está muy bien motivada. ¿Ya? Como está motivada, efectivamente ha encontrado dos cosas, que es el último punto. En esa sentencia puede encontrar dos cosas. O puede encontrar culpabilidad o, o puede encontrar que no ha habido culpabilidad. Por lo tanto, su sentencia es absolutoria o condenatoria. ¿Pero de dónde proviene eso?
de la motivación. Yo absuelvo al acusado, por decir, el juez o la jueza, ¿no? Absuelvo al acusado y no he encontrado prueba suficiente para condenar. De lo contrario puede ser, ¿no? Yo condeno a este sujeto a una pena privativa de la libertad de 15 años por haber cometido el delito de homicidio calificado, ¿ya? Entonces, está motivado. Dos cosas importantes que hace el juez: absuelve o condena. Luego ya es su historia. Detenido. Bueno, en muchas ocasiones vemos de que el detenido parece que por los medios, ya simplemente al detenido se le encontró en flagrancia, ya se le procesó, se le condenó, ¿no? Tan rápido como en la prensa. No es así. Los detenidos tienen derecho y tienen derechos como todos nosotros. Tienen derechos porque el Perú ha firmado los pactos internacionales de protección a los derechos humanos, ¿ya? Este detenido tiene que ser, si es que está siendo acusado, ¿ya? Si es que se le halla algún tipo de responsabilidad primigenia, por ejemplo, en una etapa preliminar, este sujeto tiene que pasar por una serie de etapas para que tenga que ser sentenciado. Sin embargo, a veces, cuando a una persona se le ve detenido, se abusa del detenido. Recordemos que detenidos podemos ser cualquiera de nosotros. Detenidos podemos ser aquellas personas que han cometido el delito. Detenidos pueden ser personas que no han cometido delito, pero finalmente están detenidos. Entonces, para evitar el abuso del ius puniendi, ¿ya? Para evitar ese abuso de la fuerza punitiva del Estado, es que hay que ir respetando sus derechos. Y esos derechos justamente va a ser respetar nuestro abogado defensor, que ya lo hemos mencionado. Vamos a hablar los derechos y facultades que tiene el detenido. Dice colaborar con la justicia. Primer punto. Cuando una persona es detenido, lo que mejor le conviene, si es que ya está rodeado de la justicia o ha sido llamado por la justicia, tiene que colaborar con la justicia. Tienes que colaborar. No puedes complicar más tu situación, ¿ya? No lo compliques. No hagas como aquellos que hemos escuchado en muchas noticias en la televisión. ¿Qué dicen? ¿No? ¿No sabes de quién soy? ¿No sabes, hijo, de quién soy? Oye, ¿no te has enterado quién soy yo? No me hables así. ¿Sabes quién soy yo? Esas cosas no sirven para nada, ¿ya? Lo mejor es colaborar. Si usted está siendo detenido, identifíquese, muestre su DNI, de referencias: mi papá es tal, mi mamá es tal, vivo en tal sitio, trabajo en tal sitio, es decir, colabore con la actividad de la policía, ¿ya? Es necesario colaborar y no complicar más la situación. Segundo punto, a que se respete su integridad física y moral. Todo detenido no puede ser abusado, no puede ser golpeado innecesariamente. O sea, si ya te han detenido, ya estás sentado en el sillón de los acusados, en la comisaría, y es innecesario que te tengan que estar metiendo la mano, ¿no? Que te estén echando con agua, te estén bareándote, ¿no? O que te estén coaccionando de alguna forma, de que firmes algún documento, de que te obliguen a reconocer, ¿no? Reconoces tú, eres culpable, ¿no? Eh, estás, estás arrepentido, ¿no? Entonces te están incitando a que tú reconozcas, ¿no? Entonces hay que respetar sus derechos del detenido. El detenido está detenido y hasta mientras duren las investigaciones, simplemente este señor debe estar en libertad. Así de sencillo, ¿no? A no ser torturado, ¿no? En nuestro tercer punto. No puede ninguna persona ser sometido a tortura. Ese es un grave daño a la humanidad, ¿no? A los derechos fundamentales de la persona. Irse a una comisaría y ahí que te torturen, que te doblen los brazos, te quiebren, te quiebren las piernas, ¿no? Te metan electricidad, no, eso es tortura y eso está penado también. No solamente ha sido esto una situación
de corte nacional, sino de corte internacional. Las torturas, señores, no se dan en ninguna parte y mucho menos en una actividad civil. A respetar su dignidad, sí, pues hay que respetar la dignidad, porque antes de haber sido sentenciado, ya a todas las personas le están diciendo violador, asesino, criminal, cuando de repente las cosas no son así. Y ha sucedido. Hay personas que están en la cárcel innecesariamente y son inocentes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no han respetado pues su dignidad, porque la fiscal, el juez se ha dejado llevar por la presión de la sociedad, ¿no? Se ha dejado llevar por la presión de la sociedad. ¿Y qué han dicho? Han buscado un víctima, ¿no? Hay mucha, hay mucha historia sobre ese tema, ¿no? Hay que matar a alguien o hay que meter a la cárcel a alguien para que esta ciudadanía se tranquilice. Y al pasar el tiempo, ese sujeto condenado, sentenciado, resultaba que era inocente, ¿no? Entonces, no dejarse llevar por la presión mediática, sino que hay que respetar la dignidad de la persona. Que si tiene que ser sentenciado, que sea un justo juicio. Derecho a una defensa elegida por él mismo. Nosotros respetamos, ¿no?, a nuestros defensores públicos, ¿no? Abogados públicos que en un momento, cuando no tenemos un abogado de confianza, alguien tiene que estar representándonos a nosotros, porque ese es un derecho de defensa, es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo que han dicho varios doctrinarios? Recomiendan, dice, cuando te encuentres en un problema penal y tengas que dar tu manifestación ante la policía o ante la fiscalía, lo que se te recomienda es que tengas un abogado de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque el abogado de confianza lo que va a velar es tus derechos, tu libertad, va a luchar por verte libre. Pero alguien que no es de tu confianza y que le paga el Estado, simplemente le va a bastar que estés en presencia nada más, ¿no? Hacer presencia y eso es todo, ¿no? Entonces es necesario que el acusado tenga que elegir libremente su abogado defensor para tener más confianza, ¿no? Para que al momento de tus juicios, etcétera, no te dejen pues en la nada. A veces renuncian pues a tu defensa, ¿no? Tienes que tener un abogado de confianza, ¿no? Este otro punto dice aguardar silencio, o sea, no te pueden obligar, ¿no? Firma, habla, di que tú eres, di que tú has hecho, di que tú eres el responsable, tú eres el que has hecho este crimen, ¿no? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Todo el tiempo te repiten, ¿no? Entonces, hay un derecho fundamental también de la persona, el guardar silencio, seguramente hasta un momento oportuno. No puedes hablar si no estás con la presencia de todo. Tú no puedes ni firmar documentos si es que no tienes la presencia de tu abogado, de tu libre elección, ¿ya? Entonces, guarda silencio hasta otra oportunidad. Otro punto, ¿no? A no firmar actas sin la presencia de su abogado defensor. Es lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Y por qué tanto hablamos de firmar actas, ¿no? Porque el hecho de firmar actas implica reconocimiento. Así tú no hayas hecho nada, tú eres un tipo que por ahí estabas caminando y de un momento a otro has visto policías correr y de un momento a otro atraparon. Él es. Entonces, ya, aquí está, se le intervino al señor tal en tal modalidad, tal que está justamente con la polera blanca o por la chaqueta azul, sí, justamente, él es, aquí está, así dicen los testigos. Firma, tú eres. No, pues, no puedes firmar sin la presencia de tu abogado, ¿no? Último punto, a no ser detenido más de lo previsto por la ley. Sí, últimamente se ha modificado, me parece, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú y la detención antes era 24, ahora es a 48 horas, ¿no? Pero no puede ser detenido más de ese tiempo establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Más de ese tiempo ya es abuso de autoridad, ya puedes poner medidas cautelares, ya puedes poner habeas corpus, ¿no? Siempre con presencia de tu abogado. El abogado defensor es importante, ¿ya? Entonces, no puede ser detenido más de lo que dice la ley.
La ley dice 48 horas, por modificaciones que ya se dieron, 48 horas. La ley dice que puede ser detenido hasta 48 horas. No dice que vas a ser detenido exclusivamente 48 horas. Al término de la distancia, dice, en algún punto del párrafo de la modificación dice eso, ¿no? 48 horas de detención. Pero si antes de esas 48 horas ya te tomaron tu declaración, ya te identificaste, ya pasó todo, antes de las 48 horas ya te tienen que soltar. El detenido tiene que ser soltado. Si no viene la fiscal y la fiscal por ahí que tiene tanto trabajo, tanta carga laboral, entonces no viene, pues no vas a estar 3, 4 días detenido. ¿Y por qué? Porque te han acusado posiblemente pues, de un hurto. Entonces, no estarían transgrediendo tu derecho, ¿no? De libertad. Ya me han identificado, señores, ya me puedo ir. Tengo que estar libre, no tengo por qué estar detenido. Si ustedes no hacen su trabajo, ¿por qué me tienen que detener a mí? Hagan su trabajo, ¿ya? Y yo tengo que estar en libertad. Ya me llegará nueva invitación para que yo vaya a declarar, ¿no? Entonces, no puede ser detenido más de lo que está previsto en la norma, en la Constitución, en el Código Procesal Penal. Tienes que salir libre. Muy bien. Esta parte, ¿por qué? ¿Por qué es importante que el detenido tenga sus derechos? Fíjate que todos podemos ser detenidos, justamente o injustamente. Y lo peor es esto, que cuando somos detenidos injustamente, se nos viene toda una carga de pleitos. Entonces, hemos escuchado de que ha habido detenidos y mandados a prisión sin ser siquiera ellos los autores de un delito. Detenidos, por eso les digo, podemos ser cualquiera. Se comete un robo, por ejemplo, se comete un robo. El delincuente sale corriendo y tú estás llegando de la universidad. El delincuente tiene tus mismas características, tu polo blanco, ¿no? Tu pantalón negro, tus tenis blancas, ¿no? Y se cruzan. Y siempre hay alguien, ¿no? Que dice, no, estaba con su polo blanco, pantalón negro y tenis blancas. Y qué coincidencia que tú eras justo esa persona, parecido al delincuente, y te detienen. ¿Por qué? Te detienen porque tú cumples las características del sujeto que ha cometido el delito. Te están deteniéndote. Entonces, para ti se te vuelve, pues, se te vuelve un mundo, ¿no? O sea, estás en un problema, en un lío que tú no has visto nada. Y para eso tienes que tener tu abogado de confianza, tu abogado defensor, quien va a dar la cara, quien va a poner el escudo por ti y va a luchar por tu libertad. Muy bien, esta parte ya para finalizar, aquí vemos la función procesal del juez, fiscal y abogado en un proceso judicial. Vemos esta lámina ya la hemos revisado, pero vamos a volver a explicar. Nuestra jueza en el Poder Judicial, ¿ya? Nuestra jueza representa a nuestro Poder Judicial. Nuestra fiscal representa a nuestro Ministerio Público y bueno, nuestro abogado, que tiene muchos colegios de abogados, eh, ellos son defensores de la legal, defensores del acusado, del que está siendo imputado, ¿no? Entonces, básicamente, esta contienda judicial, esta situación judicial que vemos todos los días es como lo que está en esta lámina, ¿no? Tenemos a un juez, a una fiscal, al abogado y a su acusado. Obviamente que hay más personajes que participan, ¿no? Testigos, peritos, hay médicos forenses, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto ya necesite que el fiscal tenga que demostrar que efectivamente este acusado es culpable de la imputación que está realizando el fiscal. Muy bien, para concluir ya con esto, las conclusiones es, ¿el juez qué es lo que realiza? El juez dicta sentencia, puede ser condenatoria o absolutoria, ¿no? El fiscal acusa. En un proceso penal, el fiscal acusa, persigue el delito, solicita al juez su condena y
aplicación de la pena. Ojo, ojo también que el fiscal puede sobreseír, puede archivar un caso, ¿ya? Cuando ve que es un delito, que no se ha cometido delito, ¿no? No. Entonces, ha visto de que simplemente son, pueden ser faltas, ¿no? Entonces, no necesita ir a contienda judicial. Entonces, de repente simplemente ha sido una discusión por ahí y por lo tanto no hay elementos necesarios ni probatorios que permiten la acusación al fiscal, entonces el fiscal lo archiva el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es innecesario llevar un caso de pleito, de cositas, al Poder Judicial. Finalmente, el abogado tiene una gran tarea, ¿ya? El abogado tiene una gran tarea de defender al acusado, de defender al cliente, de defender a su patrocinado, ¿no? Finalmente termino con esto. El juez sentencia, el fiscal acusa, el fiscal te quiere ver en la cárcel, pero tu abogado defensor te quiere ver libre. Bien, algunas referencias bibliográficas de donde he podido sacar un extracto de la lectura es la Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, en fin. Yo les agradezco bastante vuestra atención y será hasta otra oportunidad.